¿Sabías que un solo lingote de oro puede costar más de $1 millón? ¿O que para conseguirlo se necesitan procesar hasta 8.200 toneladas de roca? ¿Y que el oro, en realidad, vino del espacio? Así como lo oyes. El oro que llevas en un anillo o el que guardan los bancos centrales no se originó en la Tierra, sino en el corazón de una supernova hace miles de millones de años. Y ahora está enterrado a kilómetros bajo nuestros pies. Hoy en Forja Mecánica vamos a descubrir cómo se hace el oro, desde su origen cósmico hasta su extracción en minas extremas. ¿Te imaginas trabajar a 4.000 metros bajo tierra rodeado de calor, explosivos y terremotos? Pues acompáñame y verás por qué este metal es tan valioso y tan difícil de conseguir. Todo comienza hace más de 4.000 millones de años, cuando explosiones de supernovas y colisiones de estrellas de neutrones generaron elementos pesados, como el oro. Estos átomos viajaron por el universo en forma de polvo cósmico, mezclándose con otros minerales y rocas. Así, cuando se formó la Tierra, el oro ya estaba presente, pero la mayoría se hundió al núcleo debido a su gran peso. Si todo ese oro estuviera en la superficie, cubriría el planeta con una capa de hasta 4 metros de grosor. Pero lo poco que quedó en la corteza es lo que hoy mueve industrias, gobiernos y fortunas enteras. Y para encontrarlo, primero hay que localizarlo. Actualmente, encontrar oro no es cuestión de suerte, sino de tecnología. En el noreste de Nevada, por ejemplo, la exploración aérea con sensores electromagnéticos permite detectar formaciones geológicas con potencial aurífero. ¿Te imaginas un dron volando cientos de kilómetros para encontrar anomalías en el terreno? Pues sí, así empieza todo. Aunque, eso sí, de cada 1.000 prospecciones, menos de una se convierte en mina rentable. Una vez identificada una veta prometedora, se inicia la perforación. Las máquinas pueden alcanzar profundidades de hasta 2.000 metros, y cuando llega el momento de extraer la roca, empieza la parte más explosiva del proceso. En la mina de oro de Nevada, la más grande de Estados Unidos, se utilizan entre 700 y 900 toneladas de nitrato de amonio por cada voladura. La explosión libera cientos de miles de toneladas de roca que serán procesadas para encontrar diminutas partículas de oro. ¿Sabías que una tonelada de mineral puede contener solo 3 gramos de oro? Es decir, menos que el peso de una moneda. Y aún así, vale oro. La escala de este proceso es colosal. Una sola pala cargadora, de las más grandes del mundo, llena un camión en 3 paladas. Y cada camión puede transportar hasta 270 toneladas de roca, en apenas un minuto. Después, el mineral pasa por cintas transportadoras hacia un molino giratorio. Dentro, bolas de acero gigantes trituran la roca hasta convertirla en polvo, que se mezcla con agua para formar una pasta. Esa pasta, ahora lista para la extracción química, contiene el oro que estamos buscando. Aquí comienza la magia de la química. Se añade una solución diluida de cianuro que disuelve el oro. Luego, se incorpora carbón activado, que actúa como un imán atrapando el metal precioso. ¿Y cómo se separa ese oro del carbón? Con una corriente eléctrica. Gracias a la electrólisis, el oro se deposita sobre una placa metálica, y así comienza su transformación. Pero no todo el oro está en minas a cielo abierto. ¿Sabías que en Sudáfrica existe una mina que llega a los 3.600 metros de profundidad? Se trata de la mina más profunda del mundo, ubicada en Johannesburgo, también conocida como la Ciudad del Oro. En sus inicios, el oro era tan abundante que se podía ver en la superficie. Pero hoy, para llegar hasta él, los mineros deben descender durante hora y media por un ascensor de 50 toneladas, soportando temperaturas superiores a los 60 grados. De hecho, se utilizan sistemas de refrigeración equivalentes a 16.000 toneladas de hielo al día para mantener condiciones de trabajo mínimamente soportables. Y aunque el proceso es similar al de la mina de Nevada, aquí se enfrentan a desafíos mucho más extremos.
se producen docenas de microterremotos al día y cualquier error puede provocar derrumbes letales. Por eso, tras cada voladura, se colocan gatos de acero que empujan el techo con una fuerza de 10 toneladas por punto, evitando que el túnel colapse. ¿Te imaginas trabajar bajo una presión equivalente a 4.000 metros de roca sólida? Pero volvamos al proceso de refinación. Tras la electrólisis, el oro extraído todavía contiene trazas de otros metales como plata o cobre. Para alcanzar su pureza máxima, los lingotes se funden a entre 1064 grados y 1100 grados, dependiendo del tipo de horno utilizado. En este punto, el metal líquido se vierte en moldes de grafito para formar los famosos lingotes de 12,5 o 25 kilos. El enfriamiento se realiza en cuestión de segundos, y en ese instante el oro adquiere su forma definitiva, pero aún no está listo para circular. Antes de que salga de la planta, cada lingote es inspeccionado, pesado con precisión y marcado con su número de serie y porcentaje de pureza. Solo entonces puede ser enviado a su destino final: bancos centrales, reservas nacionales o mercados internacionales. Y por supuesto, a las cámaras acorazadas. Una gran parte del oro mundial termina en un lugar muy especial: la Reserva Federal de Nueva York. En su bóveda subterránea, ubicada 25 metros bajo tierra, se almacenan más de 6.300 toneladas de oro de más de 30 países. Este lugar es tan seguro que no tiene sistema de ventilación con oxígeno. En caso de quedar atrapado, no se podría sobrevivir más de 3 días. La puerta blindada de la bóveda pesa más de 20 toneladas, y su interior está protegido por placas de acero y concreto de más de 3 metros de grosor. Solo 80 lingotes equivalen a 1 tonelada, y están organizados en estanterías que alcanzan hasta 3 metros de altura. ¿Sabías que, en su apogeo, esta bóveda llegó a almacenar más de 12.000 toneladas de oro? El valor total de ese tesoro ha llegado a superar los 380.000 millones de dólares. Y así, desde una explosión estelar hasta una bóveda blindada en Manhattan, el viaje del oro es una historia de extremos: calor, presión, tecnología, riesgo y mucho, mucho trabajo. ¿Te imaginabas que detrás de una joya haya explosiones, túneles, cianuro, fundición y miles de toneladas de roca? Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿La minería a 4 kilómetros de profundidad? ¿Las 8.000 toneladas de roca por lingote? ¿O la bóveda sin oxígeno de Nueva York? Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo cómo se hacen absolutamente todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.